Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de proporciones. Se llama proporción a la igualdad de dos razones aritméticas o dos razones geométricas que tienen el mismo valor y son de dos clases. Pueden ser proporción aritmética o proporción geométrica. Veamos esto lo de acá o de qué trata. Nos dicen que es la comparación de dos razones de tipo aritmética, por ejemplo. Ustedes deben recordar que una razón aritmética simplemente es la comparación de dos números mediante una sustracción o una resta. Ejemplo, 12 menos 8. Y esto resulta 4. Recuerden que este 4 de acá viene a ser justamente la razón aritmética. El 12 era el antecedente y este 8 era el consecuente. Entonces, si nos dicen a nosotros que una proporción aritmética es la comparación de dos razones aritméticas que tienen el mismo valor, entonces un ejemplito similar a ese sería el de 12 menos 8, que es 4, y eso es igual a 6 menos 2, que también es 4. Recuerden que ambos tienen el mismo valor, ambos son 4. Esto es 4 y esto también resulta 4. ¿Es eso una proporción aritmética? Es la comparación de dos razones que son de tipo aritméticas y que tienen el mismo valor. Entonces, las proporciones aritméticas son de dos tipos, pueden ser continuas o discretas. ¿De qué va a depender? Si es que el valor del medio se repite, se dice que es continua. Y si los cuatro valores son diferentes, va a ser discreta. Entonces, una manera de relacionarlos, ya sabiendo que para dicho ejemplo tenemos a menos b, para una discreta al menos, es igual a c menos d, eh, a estos términos se les conoce como los extremos. Estos son los extremos. Y estos valores que son los centrales se les conoce como medios. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos despejar este d que se encuentra acá, lo puedo pasar a la izquierda sumando. De la misma manera, este menos b lo puedo pasar a la derecha también sumando, con lo que voy a tener lo siguiente. O yo puedo decir que la suma de los extremos va a ser igual a la suma de los medios, justamente con eso. Suma de extremos, que son a y d, va a ser igual a la suma de medios, que vienen a ser b y c. Ahora, si es que en caso hubiera sido uno de tipo continuo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Para el caso continuo podemos decir a menos b es igual a b menos c. Y hacemos lo mismo, suma de extremos, que en este caso vendría a ser a y c, va a ser igual a la suma de medios, que sería b más b, y eso es 2 veces b. En este caso, el 2 puede pasar a dividir, eh, por lo tanto puede decir que el valor de b es igual a más c sobre 2. Y ahí es donde se estaría demostrando esto lo de acá, ¿no? En un caso continuo, el término medio o el término central se va a calcular como la semisuma de los términos extremos. Muy similar se hace el caso de una proporción de tipo geométrica, solamente que el caso es el siguiente, ¿no? Es una comparación de tipo o mediante una división. Las comparaciones de tipo aritméticas son razones aritméticas y se hace mediante una resta. En cambio, una geométrica se va a hacer mediante una división. Ejemplo, la comparación de los números 12 y 8, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo, entonces en una geométrica o una razón geométrica va a ser la división de 12 dividido entre 8. Obviamente esto se puede simplificar, puedo sacar cuarta y cuarta. En esta oportunidad será 3 arriba y en la parte de abajo será 2. ¿Qué quiere decir? Que la razón viene a ser justamente 3 medios. Ese valor de 3 medios que hemos encontrado viene a ser la razón geométrica. Al igual, el número 12 era el antecedente y el número 8 era el consecuente. Esos nombres, bueno, los deben recordar de temas anteriores. Ahora, si es que nosotros estamos hablando de una proporción de tipo geométrica, es la comparación de dos razones, de dos razones geométricas que tienen el mismo valor. Ejemplo, podríamos utilizar justamente ese 12 entre 8 y podríamos compararlo con, por ejemplo, un 15 sobre 10. Si simplifican en ambos casos, ya hemos visto que en el lado izquierdo tenemos 3 medios, y por el lado derecho, si sacamos quinta y quinta, acá vamos a tener 3 y 2. En ambos casos ya nos hemos dado cuenta que sale 3 medios, por lo tanto sí es una proporción geométrica, ya que son dos razones geométricas que tienen el mismo valor.
Bueno, ya teniendo eso en cuenta, también podríamos hablar en qué caso es discreta y en qué caso es continua. Será discreta siempre y cuando los cuatro términos sean diferentes. Como habíamos mencionado acá, son diferentes, por lo tanto estaríamos en un caso discreto. Creo que no se vio esto acá. Estaríamos en el caso discreto. Ahora, ¿cuándo va a ser continuo? Cuando los términos medios sean iguales. Un ejemplito que podríamos utilizar para el caso de una proporción geométrica pero continuo sería el siguiente, ¿no? A ver, vamos a colocar, por ejemplo, 8 dividido entre 4, eso es 2. El término medio debe ser el mismo, por lo tanto vamos a repetir el 4 y para que siga dando la misma igualdad debe ser el 2, ¿sí? Dicha razón sale 2. Entonces, eh, si cuando hemos utilizado razones aritméticas hemos utilizado la suma de extremos, en este caso vamos a utilizar el producto de extremos va a ser igual al producto de los medios. Entonces podríamos decir acá que 8 multiplicado por 2 es igual a 4 por 4. 16 igual a 16. En el caso de arriba o en el primer ejemplo que dimos se tiene que cumplir lo mismo. El producto de extremos también debe ser igual. Entonces tendríamos por un lado 12 multiplicado por 10 debe ser igual a 8 multiplicado por 15. Y sí es cierto, porque esto es 120 y eso también va a resultar 120. Sí se cumple. Ahora, entre lo que se encuentra acá, que son algunas demostraciones, ya hemos mencionado esto, que el producto en aspa resulta lo mismo. Por eso es que A por D termina siendo igual a B por C. Pasa lo mismo en este caso, hacemos el producto de extremos igual al producto de medios, viendo que tenemos el A sobre B igual a B sobre C, haremos A multiplicado por C igual a B por B, y eso termina siendo B cuadrado. Sacando raíz cuadrada podríamos decir que el valor de b vale a multiplicado por c, y todo esto raíz cuadrada. Y es justamente esta demostración, ¿sí? Ya teniendo todo esto en cuenta, estaríamos casi a poder resolver todos los problemas, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito más de la teoría o palabras claves que vamos a utilizar para poder resolver la gran mayoría de problemas. Por ejemplo, otra forma de darse cuenta si es que es discreta o si es que es continua es la siguiente. Palabras claves como en una discreta, nosotros como palabra clave, como palabra clave vamos a tener lo que viene a ser la cuarta diferencial. Siempre que se hable de una cuarta diferencial estaremos en un caso de tipo discreto. ¿Sí? Si en un problema te hablan acerca de una cuarta diferencial, de frente te están diciendo, solamente por el hecho de decirte diferencial, ya nos encontramos en un promedio de tipo aritmético. Si te están mencionando la cuarta, de frente tú tienes que pensar que ya es discreto. Ahora, en el caso de que te hablen de una tercera diferencial, estarías en un caso también aritmético porque es diferencial. Y como te está hablando de la tercera, quiere decir que debe ser continua. Al igual que si te hablan de una media diferencial, también va a ser continua. Son las palabras claves para estos casos. Ahora, ¿quién viene a ser la cuarta diferencial? Viene a ser esta D. ¿Y quién viene a ser la tercera diferencial? La tercera diferencial en este caso viene a ser C. Recordemos que hemos hablado también de los valores medios, extremos y medios. Entonces, este valor de B viene a ser la media diferencial. Ahora, para el caso de las geométricas ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo si nos hablan de una cuarta proporcional, acá la palabra clave va a ser proporcional, con lo que de frente diremos que es geométrica. Y si nos hablan de cuarta, es porque es discreta. Y si es que es discreta, la cuarta viene a ser justamente el valor de D. Palabra clave, tercera proporcional y media proporcional, estaremos ante un caso simplemente por decir proporcional, geométrica. Y si es que nos dicen media o tercera, estaremos en un caso de continua. Recuerden que esta va a ser la tercera y estos términos que son los términos centrales o términos medios, que viene a ser el valor de B, viene a ser la media proporcional. Bueno, ahora sí, teniendo claro todas esas palabritas claves, ya podemos resolver algunos problemas. Problema número 1 dice lo siguiente. A ver, veamos el problema número 1. Dice lo siguiente. En una proporción
geométrica, bueno, si ya sabemos que es una proporción geométrica, debe tener esta forma, AB igual a CD siempre y cuando sea discreta, o la forma AB igual a BC si es que es continua. Nos dice, sus términos medios son iguales. Si nos están diciendo que los términos medios son iguales, entonces estaríamos en el caso de tipo continuo, porque ellos tienen los medios iguales. Entonces, por lo menos con esas palabritas nosotros ya sabemos en qué caso nos encontramos. Entonces, diremos lo siguiente. Ya sabiendo que tiene esta forma, AB igual a B sobre C, ese va a ser nuestro esquema con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Ya tenemos nuestro esquema, sabemos que tiene esta forma, entonces ya podemos proceder a reemplazar simplemente los valores, ¿no? Nos dicen, en una proporción geométrica los términos medios son iguales y suman 20. Sabiendo que los dos del centro son iguales y suman 20, creo que es fácil darse cuenta o podemos deducir de ahí que el valor de b, o bueno, vamos a ir con cariño, b más b vale 20, quiere decir que el valor de b era de 10. ¿Sí? Me dice, si uno de los extremos es 5, calcular el otro extremo. A ver, no conocemos de qué extremo estamos hablando, así es que podríamos empezar por cualquiera, ¿no? Nos dicen que uno de los extremos es 5. Entonces yo puedo decir que puede ser A o puede ser C, porque los dos son términos extremos. Vamos a decir que es A. El problema sale de la misma forma, ¿sí? Entonces diremos que el valor de A vale 5. Diciendo que el valor de A vale 5, entonces podríamos armarlo todo, ¿sí? Diríamos lo siguiente, A sobre B, pero ya sabemos que el valor de A es 5, ¿cierto? Entonces podríamos avanzar con esto, 5 sobre B, pero ya sabemos que eso es 10, y esto va a ser igual a 10 sobre C en este caso. Nos están pidiendo calcular el otro término extremo, o sea, nos están pidiendo a nosotros calcular el valor de C. Ya teniendo esto, recordemos que como es una geométrica podríamos multiplicar en aspa, ¿sí? Entonces vamos a proceder a multiplicar en aspa nada más para poder resolver el problema porque es geométrica. Entonces diremos, ¿no? 5 multiplicado por c debe ser igual a 10 multiplicado por 10. O si desean también pueden simplificar en el camino, es indiferente. Podemos sacar acá quinta 1 y acá quinta 2. Con lo que me estaría quedando que 1 por c, o sea el valor de c, será igual a 2 por 10. Y eso, señores, es 20. Y listo, eso sería todo porque nos están pidiendo calcular el otro término extremo, que en este caso viene a ser 20. El siguiente problema, me piden hallar la media proporcional de 12 y 75. Primera palabra clave, proporcional. Si es que es proporcional, estamos en un caso de geométrica. Siguiente palabra clave, media. Quiere decir que es continua. Entonces, ya sabiendo que es una geométrica y una continua, nuestro esquema será el siguiente. Nuestro esquema será A sobre B igual a B sobre C. Ese va a ser nuestro esquema. Entonces con esto ya podemos reemplazar los valores. Nos están diciendo lo siguiente. Nos piden la media, o sea, nos están pidiendo calcular el valor de B. Por lo tanto, este será nuestro valor de A y este será nuestro valor de C. Vienen a ser los términos extremos. Entonces ya armándolo diríamos lo siguiente. 12 sobre B será igual a B sobre 75. Multiplicamos en aspa y diremos 12 multiplicado por 75 debe ser igual a B multiplicado por B. Vamos a resolver este problema. Acá. Y bueno, vamos a borrar esta partecita de acá. Ya lo hemos reconocido. Y vamos a darle forma, ¿no? Podríamos aprovecharnos de alguna manera de ese 12 o descomponerlo, ya que sabemos que una parte al menos tiene cuadrados, y eso es 4 multiplicado por 3 y multiplicado por 75, y ese 75 es 3 por 25. B por B es B cuadrado. Entonces, dándole la forma, en realidad ese 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado, 3 por 3 viene a ser 3 al cuadrado y 25 es 5 al cuadrado. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque vamos a sacarle raíz a los dos lados. Si le sacamos raíz a los dos lados, el valor de b simplemente será igual, sacando raíz a todo, será 2 multiplicado por 3 y multiplicado por 5. 2 por 5 es igual a 10 multiplicado por 3 sería 30. Y con eso ya tenemos el valor de b. b debe ser de 30 y recordemos que b era el valor de la media proporcional. Un problema más y con eso ya lo estaríamos dejando.
nos dicen lo siguiente: en una proporción geométrica continua ya nos están dando todo el esquema prácticamente. Sería A sobre B igual a B sobre C. Esa es una media geométrica continua. O perdón, un promedio, proporción geométrica continua, ¿no? Ese es el esquema con el que vamos a trabajar. Nos dice, la suma de los extremos es igual a 45 y la diferencia de las mismas es 27. O sea, nos están diciendo lo siguiente: A más C es igual a 45 y A menos C, eso es igual a 27. Bueno, con esto lo de acá podemos calcular tanto el valor de A como el valor de C. Hay una forma práctica: siempre que tú tengas la suma y la diferencia de dos números y siempre y cuando esos números sean iguales, siempre el número más grande va a ser la semisuma de los dos. O sea, podríamos decir nosotros rápidamente que el valor de A será la semisuma, o sea, 45 más 27, pero dividido entre 2. Y eso será, a ver, vamos a sumar acá a la derecha, sería acá 12 llevas 1, 72. Sobre 2 viene a ser 36. Y el otro valor viene a ser la semidiferencia. O si deseas también, ya conociendo el valor de A, puedes reemplazarlo en cualquiera. Recuerda que A más B era igual a 45, ¿no? Quiere decir que si A vale 36, el valor de B es lo que le falta justamente para que esto sea 45. Entonces a B solamente, a A solamente le estaría faltando 9, ¿sí? Sería 9. 36 más 9 justamente me da 45. Y con eso ya tenemos, este de acá era 36. Con eso ya tenemos el valor de B también. Tenemos entonces el valor de A y tenemos el valor de B. Entonces lo volvemos a colocar, ¿no? Nosotros sabemos que en la proporción es A sobre B. Oh, perdón, este no es el valor de B, disculpen, este es el valor de C, la emoción. Este era C. A más C es 45, quiere decir que el valor de C vale 9. ¿Sí? Entonces, armando ya nuestra proporción, sería A, que vale 36, dividido sobre B, va a ser igual a B sobre C, que ya sabemos que es 9. Recordemos que si es una proporción de tipo geométrica, debemos multiplicar en aspa. Con lo que tendremos que 36 multiplicado por 9 debe ser B multiplicado por B. Yo ya sé que B por B es B al cuadrado. Y 36 me puedo aprovechar porque es 6 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado. Si le saco raíz cuadrada a todo, me va a salir que el valor de B es igual a 6 multiplicado por 3, porque estaríamos cancelando todos los cuadrados. Ya teniendo esto en cuenta, simplemente diremos que el valor de B será 6 por 3. Entonces el valor de B será de 6 por 3 y eso es 18. Y nos están pidiendo calcular el valor de la media proporcional. Y eso sería todo. Bueno, ahí fueron 3 problemitas más para practicar de alguna manera, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido al menos las ideas como para que se puedan resolver algunos problemas. Eso sería todo. Si les gustó, le dan like. Y si no les gustó, pues mejor no digan nada. Espero que se haya entendido. Cuídense y sigan practicando.